Hola, ¿cómo están? Soy el ingeniero Garófalo, integrante de la Cátedra de Materiales 2 y Materiales 3 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y seguidamente lo que vamos a hacer es desarrollar el trabajo práctico número 12 correspondiente a ensayos no destructivos. Y para esto comencemos diciendo que muy probablemente en su vida profesional se le va a presentar el caso de tener que establecer la calidad del hormigón de una estructura terminada o parcialmente construida. Y ahí es donde toman protagonismo los ensayos no destructivos. ¿Algún ejemplo que se les puede presentar la necesidad de llevar adelante este estudio? Puede ser. Por ejemplo, si al ensayar las probetas moldeadas al mismo tiempo de la estructura, ustedes encuentran que los valores obtenidos son menores a los especificados, o directamente que no hayan tomado probetas como para controlar la calidad del hormigón durante el proceso constructivo. También puede ser que ustedes vean signos de debilidad en la estructura, que se pueden manifestar como agrietamientos, descascaramiento, corrosión de armaduras o deformaciones excesivas. Entonces, ahí seguramente ustedes van a requerir algún tipo de estudio. Puede ser también que la estructura haya sufrido daños provocados por sobrecargas, por algún efecto climático, algún siniestro como puede ser un incendio, o puede haber sufrido ataques químicos, reacción alcalicílice. También puede ser que la estructura vaya a sufrir un cambio de destino o de condiciones de carga. Esto es bastante común que les aparezca. Entonces, si se presenta uno de estos casos que van a variar ustedes la condición de carga, la van a incrementar, lo que van a tener que hacer es tratar de establecer si es susceptible o no a este cambio. Puede ser también que las estructuras sean testeadas para ver cómo quedaron después de haber sido reparadas o reforzadas. Y para llevar adelante estas determinaciones, nosotros contamos con dos grandes grupos de métodos de ensayo, que son los ensayos destructivos o los ensayos no destructivos. Dentro del primer grupo de los ensayos destructivos tenemos que hacer una subdivisión. De acuerdo a si se trata de elementos de pequeña dimensión o si los elementos son de grandes dimensiones. Si estamos en presencia de elementos de pequeña dimensión, entonces lo que se hace es, se toma el elemento en su totalidad, se lo somete al ensayo correspondiente, se lo lleva a rotura y en función de eso se sacan las conclusiones correspondientes. Si por el contrario el elemento a estudiar es de grandes dimensiones, lo que vamos a tener que hacer es obtener una porción representativa del hormigón que lo constituye y esa porción ensayarla a compresión llevándola hasta la rotura. Estos elementos representativos que estamos diciendo de estas estructuras se las denomina testigos. Y para obtener esos testigos se lo puede hacer a través de un aserrado con amoladoras que tienen discos que en su borde tienen una pasta diamantada. Estas amoladoras obviamente son bastante más voluminosas que las que estamos acostumbrados a ver o que son de uso hogareño, digamos. Pero también se cuenta con brocas. Las brocas son estos elementos que vemos acá en estas fotografías. Son unos cilindros que en el borde tienen una pasta diamantada. Estas brocas son de distinta dimensión en lo que a diámetro se refiere. Estas, por ejemplo, son de 15 centímetros de diámetro y son las habituales para la obtención de testigos de pavimento. Estas son más reducidas, son de 7,5 centímetros de diámetro, que se las utiliza generalmente para estructuras de hormigón armado que tienen alguna cierta congestión de armaduras, y con el objetivo, obviamente, de tratar de no cortar esas armaduras, es que se la utiliza estas de menores dimensiones. Funciona de la siguiente manera. La broca está unida a un motor
que puede ser eléctrico, puede ser explosión o puede ser aire, que le van a dar rotación y por esa rotación van a ir cortando al hormigón. Obtenemos así estos elementos que ustedes ven acá, que se denominan testigos. Estos testigos va a haber que acondicionarlos. Acondicionarlos significa de repente que si tienen alguna protuberancia que pueda llegar a impedir o hacer más laboriosa la tarea después del encabezado, lo que hay que hacer es aserrarlas con alguna sierra, cortarles esas protuberancias para que puedan ser encabezadas. Una vez encabezadas, entonces sí, se las lleva a la máquina de ensayo para la obtención de su resistencia. La resistencia que obtenemos a través de estos testigos es la denominada resistencia efectiva. Ustedes ya vieron en el trabajo práctico número 9 la diferencia que existía entre la resistencia efectiva y la resistencia potencial. Habíamos hablado que la resistencia efectiva era la obtenida a través de estos testigos, es decir, es la resistencia que verdaderamente tiene la estructura. La resistencia potencial era la obtenida a partir del moldeo de probetas normalizadas de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de altura, que eran llenadas, compactadas, curadas y ensayadas en forma normalizada, es decir, le dábamos un proceso ideal al hormigón. Por eso es que siempre la resistencia potencial era más grande que la resistencia efectiva. Ahora bien, estos testigos de que estamos hablando no pueden extraerse muchas veces de lugares sensibles de la estructura, que hablamos con zonas sensibles. Por ejemplo, de repente si quisiéramos obtener un testigo de una columna muy esbelta y armada, seguramente no lo vamos a poder hacer porque vamos a resentir la resistencia de la estructura en sí misma. Por lo tanto, lo que se hace cuando se van a extraer testigos, se hace un estudio previo de los lugares donde pueden ser obtenidos estas muestras. Los testigos tienen que tener un diámetro mayor a 7,5 centímetros y no menos de 3 veces el tamaño máximo del agregado grueso. Además, tiene que cumplir que con la relación altura-diámetro tiene que ser mayor que 1 y preferiblemente estar entre 1,5 y 2. La cantidad de testigos que nosotros podemos sacar también es limitada, un poco por lo que comentábamos antes. No podemos sacar indiscriminadamente testigos porque haríamos un debilitamiento de la estructura. Pero por otro lado, nos encontramos con que la obtención de testigos es una metodología cara, por eso hay que disminuirlos al máximo. Los resultados obtenidos de estos testigos, ustedes también ya vieron en el trabajo práctico número 9, que las resistencias a compresión del hormigón se establecen sobre la base del ensayo de probetas de 15 por 30. En general, los testigos no guardan estas dimensiones, por lo tanto, va a haber que corregir por esbeltez y por tamaño y llevarlos a esa consideración de probeta de 15 por 30. Pasemos entonces ahora a los ensayos no destructivos. Empecemos a hablar un poco de esto, que es el objetivo de la práctica. Y digamos que los ensayos no destructivos son ensayos que se realizan sobre el hormigón sin romperlos. Lo que se hace es, a través de algún dispositivo, determinar alguna propiedad que está directamente relacionada con la calidad del hormigón. Esa propiedad que nosotros medimos puede estar o no relacionada con la resistencia, pero sí representa la calidad del hormigón. Estos métodos pueden ser aplicados en obra o pueden ser aplicados también en laboratorio, aunque hay algunos que son exclusivos del laboratorio, ya vamos a ver un poco más adelante. Entre los métodos no destructivos vamos a citar los siguientes.
Pruebas de carga directa en las estructuras. Método de rebote o esclerómetro. El método de determinación de la velocidad del pulso ultrasónico, también denominado ultrasonido. El método de determinación de la frecuencia de resonancia, o método sónico. El método de pull-out test, o método de arrancamiento, donde este consiste en dejar inmersos dentro de la masa del hormigón mientras se hace el hormigonado de la estructura, unos pequeños elementos metálicos que una vez endurecido este hormigón, lo que se intenta hacer es arrancar el elemento metálico. Y se dice que el esfuerzo de arrancamiento está directamente relacionado con la resistencia a compresión del hormigón. Tenemos también el método de break-off o método de quebrantamiento, el método de fractura localizada, donde este consiste en provocar una fractura localizada del hormigón utilizando elevadas tensiones de compresión y en una zona muy reducida de la superficie del hormigón. Y se dice que la impronta obtenida sobre la superficie está relacionada con la resistencia a compresión del hormigón. Tenemos también el método de madurez, donde la madurez se define como el producto de la temperatura y el tiempo en que se mantiene esa temperatura. Y hay una relación directa entre la madurez y la resistencia a compresión. También están los métodos radioactivos, que me van a permitir medir la densidad del hormigón o el contenido de agua que tiene ese hormigón. En el caso de la determinación de la densidad del hormigón, lo que se hace es trabajar con una fuente radioactiva cuya intensidad es conocida y que emite una radiación gamma. Se hace pasar esa radiación por el hormigón y del lado opuesto se pone un contador Geiger. La absorción que nosotros detectemos va a ser tanto más importante cuanto más denso sea el material que tiene que atravesar esta radiación. En el caso de determinación del contenido de agua, el criterio es similar a este otro. Lo que cambia es la fuente de radiación, que en este caso es el radioberilio en lugar de ser una radiación gamma. Y por último tenemos los métodos magnéticos, donde los métodos magnéticos los vamos a desarrollar después más adelante, junto con la prueba de carga directa en estructuras, el método de rebotoesclerómetro, el método de la velocidad de pulso ultrasónico y el método sónico. Con ninguno de los métodos no destructivos que citamos recién se puede medir la resistencia del hormigón. Ninguno es capaz de darme un valor de la resistencia a compresión. Como bien dijimos cuando definimos ensayos no destructivos, estos ensayos lo que me permiten es medir alguna propiedad del hormigón que puede o no estar relacionada con su resistencia, pero que sí tienen una vinculación directa con la calidad del hormigón. Podemos entonces hacer una correlación entre los valores obtenidos con el ensayo no destructivo y la resistencia a compresión. Pero hay que dejar aclarado que esa correlación va a ser válida exclusivamente para el hormigón que estamos estudiando. No puedo extrapolar valores, no puedo utilizar la misma curva para otro hormigón que tenga distintas características. Por otro lado, tenemos que comentar también que la resistencia obtenida de esta manera, de esta forma indirecta, a través de estas curvas de correlación, tienen que ser considerados esos valores como valores relativos de la resistencia, no como un valor absoluto. Los valores absolutos de la resistencia surgen a partir del ensayo de los testigos. Esas resistencias relativas nunca pueden reemplazar a los valores de resistencia obtenidos a partir del ensayo de rotura-compresión. No obstante eso, son una herramienta muy útil porque lo que me van a permitir es extrapolar los resultados que obtuve con los ensayos de testigos y voy a poder conocer de esta manera otras partes de la estructura donde de repente no saqué muestras. Los ensayos no destructivos también pueden utilizarse para hacer un diagnóstico preliminar de la estructura para así poder reducir
el número de testigos a extraer. La forma de trabajar sería la siguiente. Vamos a suponer una estructura que sufrió un siniestro, como puede ser un incendio, por ejemplo. Lo que haríamos un estudio general de la estructura con algún ensayo no destructivo. Con esto podríamos detectar sectores que según el método utilizado nos va a estar indicando una reducción de la calidad del hormigón. Y entonces, en esos sectores es donde sacaríamos testigos únicamente para así hacer su evaluación. Comencemos entonces a hablar un poquito de las pruebas de carga directa, a ver en qué consiste. Las pruebas de carga directa consisten en materializar en la estructura la sobrecarga de cálculo mediante bolsas de cemento, piletones de agua y en función de eso establecer la máxima deformación estabilizada en el tiempo y la deformación residual una vez que retiramos la carga. Estos dos valores tienen que estar dentro de ciertos límites, de cierto margen que nos establecen los reglamentos. Fíjense, este es un caso en el cual la sobrecarga se materializó con unos tanques de agua. Fue el caso de una fábrica donde se requería un mayor espacio para depósito de mercaderías, entonces se intentó cambiar o se quiso cambiar el destino de este ambiente que estaba destinado a un sector administrativo y bueno, con este estudio se trató de establecer a ver si era compatible el cambio de destino de sector administrativo a depósito de mercaderías. Este es otro ejemplo de cómo puede llegar a materializarse la sobrecarga. En este caso se estaba haciendo un estudio de prueba de carga de estas vigas pretensadas y premoldeadas y la sobrecarga se materializó con estos camiones cargados y abajo podemos ver a los operarios cómo estaban implementando las mediciones de deformación. Otro ejemplo de cómo materializar la sobrecarga, a través de piletones de agua en este caso. Desarrollemos ahora el método del esclerómetro, que era el segundo que habíamos puesto en el listado. El método del esclerómetro, también llamado martillo de Smith, está desarrollado en la norma IRAN 1694 y consiste en determinar el número de rebote que experimenta una masa de acero a ser disparada contra la superficie de un hormigón por acción de un resorte. Veamos un corte del equipo. Este equipo es muy manual, es fácilmente transportable. Ya vamos a ver después alguna figura. Haciendo un corte del equipo, vemos acá la masa metálica que comprime un resorte del interior del equipo. Cuando este resorte se comprime al máximo, automáticamente se libera y desplaza el vástago contra el hormigón, sufriendo un rebote que va a quedar registrado en un lector que está en esta parte del equipo y esa lectura de rebote puede ser fijada con este botón. En realidad lo que hace este método es medir la dureza superficial del hormigón hasta una profundidad de aproximadamente unos 30 centímetros. De acuerdo a la norma, el esclerómetro puede emplearse para lo siguiente. Puede servir para delimitar zonas de pobre calidad o de hormigón deteriorado. Es un poco lo que habíamos visto hoy, cuando hicimos el ejemplo de un siniestro de incendio que puede haber sufrido una estructura. Lo que me permitiría este ensayo es ir estableciendo valores de rebote en aquellos sectores en los cuales el rebote sea bajo, voy a sectorizarlo y de allí voy a poder extraer un testigo que va a ser posteriormente ensayado a compresión para conocer su resistencia.
Puede ser también utilizado para apreciar cambios en las características del hormigón en función del tiempo, tales como las que se producen con el avance de la hidratación del cemento. Es decir, de alguna manera ver cuál es la evolución de la calidad del hormigón en el tiempo. Y nos permitiría también evaluar la uniformidad del hormigón. Es decir, puedo ir recorriendo la estructura, estableciendo valores de rebote y ver si hay una repetición de estos valores para así establecer su uniformidad. Al utilizar el método del esclerómetro, vamos a tener que tomar algunas precauciones que son muy importantes. Entre ellas, la edad del hormigón en estudio. Las edades que se recomienda su utilización es cuando el hormigón está entre los 3 y los 90 días. Y esto es por un problema que sufre el hormigón que se denomina carbonatación de la superficie. La superficie se endurece. Esto es producto de que durante la hidratación del cemento se genera hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, cuando está en contacto con la atmósfera, con el dióxido de carbono de la atmósfera, se carbonata y esto hace que se endurezca, se transforma en un carbonato y esto hace que se endurezca la superficie. ¿Cómo me doy cuenta si la superficie del hormigón está carbonatado o no? Esto se hace a través de la utilización de un líquido que se llama fenoftaleína. La fenoftaleína es incolora, pero cuando nosotros la hacemos poner en contacto con una superficie carbonatada, cambia de color y se transforma en color rosa. Si esto ocurre, nosotros para poder llevar adelante el ensayo, lo que tendríamos que hacer es deshacernos de esta película o de esta parte superficial de hormigón carbonatado. Y lo podemos hacer a través de la utilización de una piedra de carborundum, que es una piedra abrasiva en realidad. Cualquier elemento abrasivo que nosotros pasemos sobre la superficie haría que se desgaste el hormigón y como la superficie carbonatada es muy pero muy delgada, nosotros fácilmente podemos deshacernos de ella y así llevar adelante entonces el estudio con el esclerómetro. Otro factor de mucha importancia es la humedad del hormigón al momento del ensayo. ¿Por qué? Porque si el hormigón está húmedo, los valores que vamos a obtener de rebote son inferiores a si el hormigón está seco. Por eso esto hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer la evaluación de los resultados. También es importante el estado de la superficie a ensayar. Es decir, la superficie no tiene que tener protuberancias, no tiene que tener rebarbas, tiene que ser lo más lisa posible. Además, no es conveniente si esta superficie está congelada, no es conveniente realizar el ensayo porque nos va a conducir a valores que no son confiables. Otro punto de vital importancia es la dirección de aplicación del esclerómetro. La dirección de aplicación podemos trabajar con el esclerómetro en forma horizontal, en forma vertical hacia abajo, vertical hacia arriba o a 45 grados. Es importante por lo siguiente, porque acá va a tener un protagonismo lo que es la acción de la gravedad. La acción de la gravedad, de acuerdo a cómo utilicemos entonces el esclerómetro, nos va a aumentar o disminuir el valor del rebote. En una diapositiva de más adelante les voy a mostrar un gráfico en el cual se pone en evidencia la importancia de esta condición. Es también a considerar el tipo de agregado que conforma el hormigón. Dos hormigones con la misma resistencia a compresión, pero uno realizado con canto rodado y el otro con piedra partida, aquel que tenga canto rodado me va a conducir a un valor de rebote mayor que el realizado con piedra partida. Lo mismo ocurre si comparamos el valor de rebote en un hormigón constituido por hormigones livianos o constituido por áridos de peso normal. No obstante tener la misma resistencia, el hormigón realizado con agregado liviano
va a tener un valor de rebote menor que el realizado con el agregado de peso normal. También tiene influencia el tipo de encofrado. Un hormigón moldeado en encofrado metálico me va a arrojar un valor de rebote mayor que si fue encofrado en madera. Tenemos en estas fotografías las distintas formas de utilización, como vimos, del esclerómetro. En este caso está trabajando en forma horizontal, en forma vertical hacia abajo o a 45 grados. Fíjense que es un elemento, como decíamos hoy, muy manuable, es muy fácil de transportar. En este caso vemos acá un esclerómetro que tiene una lectura mecánica. Este es el visor donde queda registrado el rebote que tiene el elemento metálico. En este caso es un esclerómetro más moderno donde la lectura es digital. Para llevar adelante el estudio con el esclerómetro, lo que se hace es, se marca una cuadrícula en el hormigón a estudiar, una cuadrícula que puede tener una constante de malla de 3 a 5 centímetros, y se van haciendo determinaciones en las intersecciones de esa cuadrícula. Se van a obtener así un número importante de determinaciones de rebote, pero es tan rápido y tan simple de realizar el ensayo que para hacer el estudio nos va a llevar muy poquito tiempo. De todas estas determinaciones de rebote, lo que se hace es, se saca un promedio y se desprecian aquellas lecturas que se separan de ese valor promedio en más de 7 unidades. Se vuelve a hacer el promedio de resultados y eso es lo que se informa como resultado del ensayo. Este es el gráfico al que hacía referencia en una diapositiva anterior, donde se vincula la resistencia a compresión versus el número de rebote. Gráficos como estos son los que provee el fabricante del esclerómetro, que si bien, como habíamos visto, son de una validez muy relativa desde el punto de vista que no podíamos utilizarlos para cualquier hormigón y en cualquier circunstancia, nos va a venir bien como para poner en evidencia la importancia que tiene la posición del esclerómetro al momento de realizar el ensayo. Tenemos acá distintas curvas. Fíjense, tenemos la curva de más abajo, de color celeste, se corresponde a un ángulo de inclinación del esclerómetro de menos 90 grados. Sería el caso de estar trabajando con el esclerómetro en posición vertical hacia arriba, como si estuviésemos tratando de estudiar el cielo raso de una habitación. Tenemos después la curva violeta, que es la de más arriba de toda, con un ángulo de más 90 grados. Esto es trabajando con el esclerómetro en forma vertical hacia abajo. Es como si estuviésemos analizando o estudiando el hormigón del piso de una habitación. Y tenemos la curva azul, que está por acá, que se corresponde a un ángulo de inclinación de 0 grados. Es cuando lo trabajamos al esclerómetro en forma horizontal. Y veamos qué es lo que ocurriría si estuviésemos analizando un hormigón con una resistencia de 200 kilos por centímetro cuadrado. Veamos qué nos daría el número de rebote de acuerdo a la posición con que trabajemos el esclerómetro. Veamos, interceptemos la curva correspondiente a una posición del esclerómetro más 90 grados, nos encontraríamos con un número de rebote de 25, por ejemplo. Si hubiésemos trabajado con el esclerómetro en posición horizontal, nos encontraríamos con un número de rebote de 27, y si para ese mismo hormigón lo hubiéramos trabajado en posición vertical hacia arriba, nos encontraríamos con un número de rebote de 32. Vemos entonces así la importancia que tiene al momento de presentar los resultados del ensayo el establecer, el comentar cuál es la posición de ubicación del esclerómetro para así sacar las conclusiones correspondientes.
Pasemos al otro método, al método de determinación de la velocidad del pulso ultrasónico. Y digamos con esto que la determinación del método ultrasónico consiste en medir el tiempo que tarda un pulso mecánico generado electrónicamente en atravesar un cierto espesor de hormigón. Como podemos medir el espesor de hormigón que estamos ensayando, podríamos muy rápidamente calcular la velocidad de pasaje a través de la fórmula velocidad es igual al espacio o el espesor de hormigón, que habitualmente se lo expresa en milímetros, sobre el tiempo en microsegundos medido a través del aparato de ultrasonido. Lo que vemos acá en esta figura es un típico aparato de ultrasonido que está compuesto por un emisor, un circuito emisor, un circuito receptor y un display donde va a quedar registrado el tiempo de pasaje en microsegundos. Hay otros equipos que no solo nos miden el tiempo en microsegundos, sino que también automáticamente calculan la distancia entre emisor y receptor y nos calculan directamente la velocidad de pulso ultrasónico. La velocidad, sí, bien digo, de pulso ultrasónico. La velocidad de pulso ultrasónico está directamente relacionado con la densidad del hormigón. Y la densidad del hormigón está relacionada con la resistencia. En general, para cualquier material, cuanto más denso es, más resistente es. Por lo tanto, intuitivamente podemos deducir que cuanto mayor es la velocidad de pulso ultrasónico, más resistente va a ser el hormigón. De todos los métodos no destructivos que vamos a ver, probablemente este sea el más importante desde el punto de vista que, a diferencia de lo que nos ocurría con el esclerómetro, que nos permitía tener un conocimiento de la parte superficial del hormigón, este otro no. Este otro nos permite conocer todo su volumen, toda la masa que estamos estudiando, toda la masa en su totalidad. Nos permite de repente conocer espesores de hormigón que van desde los 15 centímetros hasta los 15 metros. Y nos permite esta metodología detectar muy fácilmente heterogeneidades que puedan existir dentro de esa masa de hormigón, como pueden llegar a ser nidos de abeja, grandes oquedades, grandes burbujas, por eso, en general grandes heterogeneidades dentro de la masa. Y esto es muy fácil de detectar, ¿por qué? Porque el pulso va a circular sobre la parte sólida del hormigón, no va a atravesar la oquedad, la va a bordear. Eso va a producir, en consecuencia, un aumento del tiempo, que se va a traducir, en consecuencia, en una reducción de la velocidad de pulso ultrasónico. Por lo tanto, si nosotros, mientras vamos ocultando la estructura, vamos viendo sectores, al ir corriéndolos, al ir desplazándonos, vamos a ver sectores en los cuales la velocidad desciende, vamos a poder, en consecuencia, detectar rápidamente en qué posición está la heterogeneidad. La forma de trabajo con el método de velocidad de pulso ultrasónico puede ser de tres formas distintas. Una que se llama de forma directa, en la cual, fíjense acá en la figura, emisor y receptor están enfrentados, están en caras enfrentadas, sería este caso, emisor y receptor en caras opuestas, y la parte de hormigón que estaríamos analizando o estaríamos estudiando sería la que está en más oscuro en el gráfico. Una segunda forma de evaluación sería la forma denominada semidirecta, donde emisor y receptor se ponen en caras adyacentes, fíjense en este caso el operario, y el sector evaluado en este caso es este que estamos marcando más en oscuro.
Y la tercera forma de uso es la denominada superficial. Emisor y receptor en la misma cara, y la zona evaluada es esta de acá. Fíjense en la fotografía cómo está haciendo este operario, está haciendo el estudio de una viga. Y en este caso particular, fíjense, es una viga donde se había presentado una fisura. Esta forma de trabajo, esta forma superficial, nos permite hacer una estimación cualitativa de la profundidad de fisura. Es decir, a través de unas determinadas fórmulas, nos permite evaluar cualitativamente cuál es la profundidad que tiene la imperfección detectada. El método de velocidad de pulso ultrasónico, de acuerdo a la norma, lo podemos utilizar para determinar la homogeneidad o no del hormigón, como es el mismo caso del método del esclerómetro. Puede ser también para determinar la presencia de fisuras, vacíos u otro tipo de imperfecciones. Ya lo vimos en la figura anterior. O también puede servir para establecer los cambios de la estructura del hormigón con el tiempo. También acá tenemos que tomar algunas precauciones para la realización del ensayo. Por ejemplo, tenemos que verificar las condiciones de apoyo de los palpadores. La superficie del hormigón tiene que estar lo más lisa posible. De no ser así, lo que vamos a tener que hacer es, con algún elemento abrasivo, rasparlas de modo tal de lograr una superficie plana. Pero además, acá también es de fundamental importancia que exista un contacto íntimo entre la superficie del palpador y la superficie del hormigón. Para esto lo que se suele utilizar o interponer entre ambas superficies es vaselina o alguna grasa pesada. Con eso nos aseguramos que las lecturas sean lo más fidedignas posibles. Otra precaución a tener en cuenta es la condición de humedad del hormigón, porque a medida que aumenta el porcentaje de humedad del hormigón en estudio, va a aumentar la velocidad de pulso ultrasónico. También es muy importante la presencia de armaduras. Si existen armaduras en el sector donde estamos estudiando, el pulso va a pasar por la armadura en lugar de pasar por el hormigón. ¿Por qué? Porque la velocidad de pulso ultrasónico a través de un metal llega hasta a duplicar la velocidad de pulso en hormigones. Por lo tanto, el receptor va a recibir primero el pulso que pasa por el elemento metálico en lugar de recibir el pulso por el hormigón. De ahí que lo que se suele hacer cuando se hacen estos estudios con el ultrasonido es previamente tratar de establecer con un patchómetro si existe o no armadura en esa sección, y si existen, si las detectamos, actuar en consecuencia, tomar las precauciones correspondientes. Habíamos adelantado hoy que la velocidad de pulso ultrasónico está directamente relacionada con la densidad del hormigón, y a su vez la densidad del hormigón está directamente relacionada con la resistencia. Por lo tanto, lo que podríamos llegar a hacer es establecer una correlación entre la velocidad de pulso ultrasónico directamente con la resistencia. ¿Cómo procedemos para esto? Lo que se debe hacer es, se extraen probetas, testigos de la estructura, esos testigos se los somete a la determinación de la velocidad de pulso ultrasónico y se establece en consecuencia una correlación velocidad pulso ultrasónico versus resistencia a compresión. Pero insisto, esa curva de correlación o esa correlación va a servir para ese hormigón y bajo esas condiciones de ensayo. Fíjense, acá el operario extrajo
un testigo, en este caso lo está evaluando, está midiendo la velocidad de pulso ultrasónico a través de él, para posteriormente acondicionar el testigo, encabezarlo, llevarlo a la máquina de ensayo y obtener la resistencia a compresión. Y establecer así esa correlación, velocidad versus resistencia. Fíjense que acá se puede ver cómo se interpuso una grasa pesada. Esto verde que vemos acá es una grasa pesada entre el palpador y la probeta testigo. Las velocidades de pulso ultrasónico en hormigones oscilan entre los 3.000 metros por segundo y los 5.000 metros por segundo. Los valores más bajos van a ser los que se correspondan con hormigones de pobre calidad o de más pobre calidad y obviamente los más altos para hormigones de muy buena calidad. Esto que yo les estoy mostrando acá son 3 tablas correspondientes a distintos investigadores que vinculan la velocidad del pulso ultrasónico con la calidad del hormigón. En todos los casos vemos que se corresponden un poco con lo que nosotros decíamos, velocidades, fíjense, de pulso inferiores a los 3.000 metros por segundo, nos van a estar dando la idea de que ese hormigón es de calidad regular o de reducida calidad. Mientras que si nos acercamos a velocidades del orden de los 5.000 metros por segundo, ya el hormigón es de calidad muy buena o excelente. Pasemos ahora al método de frecuencia de resonancia o método sónico. El método sónico consiste en determinar la frecuencia de resonancia de una probeta de hormigón cuando es sometida a vibraciones continuas que se generan electrónicamente. Esa determinación de la frecuencia de resonancia nos va a permitir obtener estos parámetros que son el módulo de elasticidad dinámico, el módulo de rigidez dinámico o la relación de Poisson dinámica. Es decir, todas variables que están relacionadas no con solicitaciones estáticas, sino con solicitaciones de tipo vibracionales. Esto que vemos acá es una figura correspondiente a el dispositivo que determina la frecuencia de resonancia. Está constituido por este elemento que tiene un circuito emisor que tiene una potencia tal que permite entregarle a la probeta vibraciones a distintas frecuencias que van desde los 1.000 ciclos por segundo a los 10.000 ciclos por segundo, y un circuito receptor, que bueno, en este caso no está todavía conectado, donde ese circuito receptor va a enviar una señal al equipo que va a ser proporcional a la intensidad de la vibración que recibe. El método de determinación de frecuencia de resonancia consiste en lo siguiente. Ubicada mi probeta, que digamos las probetas que podemos utilizar pueden ser, como en este caso, pueden ser cilíndricas de 15×30, las habituales que usamos para determinación de resistencia a compresión de hormigón, o puede ser también prismática de 7 centímetros y medio por 10 y por 45 de largo. Lo importante es que esa probeta tiene que estar apoyada de modo tal que ese apoyo le permita vibrar sin ningún tipo de resistencia, es decir, que le permita vibrar libremente. Por eso es que, como acá, está apoyada la probeta con un apoyo puntual. También se lo suele apoyar, si no, sobre una capa de 10 centímetros de espuma de goma que también no le ofrece ningún tipo de resistencia a la vibración. Entonces decíamos, ubicada la probeta en el equipo, la vamos a hacer vibrar a distintas frecuencias y cuando el receptor
me indique una máxima desviación, ahí vamos a estar en presencia de la frecuencia de resonancia. Con esa frecuencia de resonancia vamos a calcular el módulo de elasticidad dinámico a través de esta fórmula. El módulo de elasticidad dinámico se define como un parámetro que depende, una constante en realidad, que depende de las dimensiones y la forma de la probeta, multiplicado por el peso en kilos de la probeta y por la frecuencia de resonancia al cuadrado. La importancia de la determinación de este parámetro del módulo de elasticidad es porque es un parámetro que es muy sensible a los deterioros que se producen en el hormigón cuando lo sometemos a ciclos de congelación y deshielo. Es tan sensible, es mucho más sensible inclusive que el ensayo de resistencia a compresión. Pero con la gran ventaja, frente a este otro también, que con una sola probeta vamos a poder desarrollar, vamos a poder conocer cuál es la evolución y cuál es el grado de resistencia a la congelación y deshielo que tiene ese hormigón solamente con una probeta. Mientras que si empleáramos el método destructivo, el método de determinación de la resistencia a compresión, pensemos que por cada evaluación vamos a requerir de 2 probetas, lo cual complica un poco, nos complicaría bastante la cosa. Así entonces, con este método de frecuencia de resonancia, lo que vamos a hacer es utilizarlo principalmente para hacer un seguimiento de la acción de ciclos de congelación y deshielo sobre una probeta de un determinado hormigón sin romperla. Y lo que vamos a hacer, es vamos a ir evaluando el deterioro que se va produciendo con el correr de los ciclos de congelación y deshielo, que se van a manifestar en el valor del módulo de elasticidad dinámico. Esto que vemos acá es una cámara que aplica esos ciclos repetidos de congelación y deshielo. Está constituida por la cámara precisamente que va a recibir esta cubeta, donde se alojan en su interior las probetas a estudiar. Esas probetas pueden estar sumergidas en agua o pueden estar al aire, y un compresor que permite reducir la temperatura hasta los 20 grados centígrados bajo cero. Los ciclos de congelación y deshielo son en general bastante parecidos, no obstante la aplicación de distintas normas. Este que nosotros vemos acá es un ciclo que aplica la norma ASTM. El ciclo dura aproximadamente 5 horas y consiste en, sometida a la probeta o introducida dentro de la cámara, se comienza a descender la temperatura hasta un valor del orden de los 18 grados bajo cero. Permanece a esa temperatura unos 10 a 15 minutos para posteriormente elevar nuevamente la temperatura hasta los 4 grados centígrados. Seguidamente se vuelve a producir, se vuelve a iniciar el ciclo y así sucesivamente hasta terminar con el ensayo que generalmente culmina a los 300 ciclos de congelación y deshielo. La forma de proceder es cada 20 o 30 ciclos lo que se hace es se retiran las probetas y se mide el módulo de elasticidad dinámico para ver el grado de deterioro que va sufriendo. Este gráfico lo incluí acá para ver lo siguiente. Fíjense, acá estamos graficando módulo de elasticidad dinámico versus cantidad de ciclos de congelación y deshielo. Fíjense, 300 es el número de ciclos máximos que nos lleva el ensayo. Se representan acá 4 hormigones distintos. Son 4 curvas de distintos hormigones. Todos ellos con un valor de módulo de elasticidad inicial parecido. Es de intuir
que, lógicamente, si el valor del módulo de elasticidad se mantiene a lo largo de la aplicación de los ciclos de congelación y deshielo, ese hormigón va a ser durable. Por el contrario, si desciende, va a ser más o menos resistente a la congelación y deshielo. Fíjense, vamos a analizar el primer hormigón. El primer hormigón tenía una relación agua-cemento 0,44, es decir, una baja relación agua-cemento, 400 kilos de cemento por metro cúbico, y el porcentaje de aire era de 1,8, es decir, no tenía aire intencionalmente incorporado, 1,8 es el aire naturalmente incorporado, y su comportamiento fue muy bueno frente a los ciclos de congelación y deshielo. Podríamos decir que este hormigón es durable bajo estas solicitaciones. El hormigón número 2 también mostró un comportamiento muy satisfactorio ante los ciclos de congelación y deshielo. En este caso, el hormigón se trataba de un hormigón con una relación agua-cemento bastante más elevada que el primero, fíjense, de 0,52, 300 kilos de cemento por metro cúbico, pero tenía aire intencionalmente incorporado, tenía un 5% de aire. El hormigón número 3 se corresponde con un hormigón con una relación agua-cemento de 0,57, bastante parecida al número 2, 300 kilos de cemento como el número 2, pero en este caso no tenía aire intencionalmente incorporado. Y fíjense cuál fue la evolución del módulo de elasticidad dinámico. Prácticamente a los 170, 180 ciclos, el valor del módulo de elasticidad se redujo prácticamente a cero, mostrando, por supuesto, un comportamiento no satisfactorio a esta solicitación. El número 4, aún peor. El número 4 se correspondía a un hormigón con una relación agua-cemento elevada, de 0,72, 250 kilos por metro cúbico de cemento y sin aire intencionalmente incorporado. Lo que muestra entonces estos ensayos es, fíjense la importancia que tiene el estar trabajando con bajas relaciones agua-cemento y con aire intencionalmente incorporado para con la resistencia a este tipo de solicitaciones de congelación y deshielo. Para seguir entonces el desarrollo, la evolución que tiene mi hormigón, poder cuantificar de alguna manera la resistencia ante estas solicitaciones, tenemos que de qué se trata o definir, el módulo de elasticidad dinámico relativo. El módulo de elasticidad dinámico relativo lo que me permite es valorar el deterioro que sufre el hormigón como consecuencia de aplicar una cierta cantidad de ciclos de congelación y deshielo. Y se lo define a través de esta fórmula. Módulo de elasticidad dinámico relativo es igual a m, que es la frecuencia de resonancia para x ciclos de congelación y deshielo, dividido la frecuencia de resonancia para 0 ciclos de congelación y deshielo al cuadrado. Este parámetro me permite ver la evolución o la degradación que sufre mi hormigón a lo largo de la aplicación de los ciclos de congelación y deshielo. Pero si yo quisiera de repente comparar distintos hormigones y ver cuál de ambos es más o menos resistente a la congelación y deshielo, voy a tener que definir otro parámetro, que es el factor de durabilidad. El factor de durabilidad, entonces, me permite calificar y comparar hormigones desde el punto de vista de su resistencia a la congelación y deshielo. Se lo define a través de esta fórmula, que es el módulo de elasticidad dinámico relativo para n ciclos de congelación y deshielo por n, donde n es el número de ciclos para el cual
el módulo de elasticidad dinámico llega al 60% del inicial, dividido m, que m es el número de ciclos especificados para dar por terminada la exposición, que como vimos en general son 300 ciclos. Entonces, este factor es el que me va a permitir comparar la resistencia a la congelación de hielo de dos hormigones distintos. Nos queda por último hablar algo de los métodos magnéticos. El método magnético o el ensayo magnético tiene como misión detectar la presencia de armaduras o cañerías inmersas en el hormigón. El uso es de fundamental importancia como paso previo a la extracción de testigos de hormigón endurecido en estructuras construidas, de modo tal de evitar el posible corte de alguna de las barras. Esto ya nosotros lo habíamos adelantado cuando hablamos anteriormente de otros métodos no destructivos, cuando hablamos precisamente de la extracción de testigos. Habíamos dicho que este tipo de métodos nos sirve fundamentalmente entonces para detectar dónde están las armaduras y de alguna manera no hacer un corte de ellas para no debilitar la estructura. Bien, habíamos adelantado en el caso de determinación de velocidad de pulso ultrasónico que convenía hacer un testeo con estos ensayos magnéticos para ver si la auscultación del hormigón en el sector que estábamos estudiando no había presencia de armaduras que pudieran darnos resultados erróneos, resultados incorrectos sobre la velocidad de pulso ultrasónico. La fotografía muestra un equipo de detección magnética, también llamado patchómetro. Está conformado por un cabezal que tiene una bobina en la parte superior y otra en la parte inferior. Cuando se hace circular una corriente por estas bobinas, se genera entre ellas un campo magnético que, cuando esté en presencia de algún elemento metálico, se va a ver alterado y se va a ver reflejado eso en una lectura en el display del equipo. La forma de trabajar con esto es ir desplazando el cabezal por la superficie del hormigón. Cuando el cabezal esté paralelo a una barra de acero y superpuesto a ella, la lectura en el display va a ser máxima. El equipo trabaja con dos variables que son diámetro y recubrimiento. Si conocemos uno de los dos, vamos a poder deducir el restante. Como para que tengan idea de la sensibilidad del equipo, de acuerdo al diámetro que tenga la barra, es capaz de detectar la presencia de un elemento metálico hasta una profundidad del orden de los 10 centímetros. Bien, con lo que vimos hasta acá, hicimos una introducción al conocimiento de los ensayos no destructivos. Lo que resta ahora es que complementemos el tema consultando la guía de trabajos prácticos y la bibliografía que sugiere la cátedra. Nos encontramos en una próxima entrega.